En la vasta extensión del desierto, hay leyendas que se susurran entre las dunas. Está el misterio de un desierto que se la traga ciudades enteras, dejando atrás solo ecos de lo que una vez fueron vibrantes civilizaciones. Imagínate esto: un día, estás en tu hogar, en una ciudad bulliciosa, donde los niños juegan en las calles y la vida transcurre con normalidad. Al siguiente, todo desaparece. No hay señales de lucha, no hay señales de advertencia. ¿Qué ha pasado con esas ciudades? Y lo más perturbador, ¿por qué? Hoy te invito a un viaje asombroso para descubrir el enigma del desierto que se traga ciudades enteras y nadie sabe por qué. Tal vez te estés preguntando, ¿es esto realmente posible? Los desiertos, estos inmensos océanos de arena, tienen una forma de ocultar secretos profundamente arraigados en su suelo. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo estas tierras hostiles absorbieron no solo la arquitectura de las civilizaciones, sino la propia esencia de la humanidad que una vez florecía allí. En los próximos momentos, te compartiré curiosidades sobre estos desiertos y las ciudades que radicalmente han desaparecido, revelando verdades que te dejarán estupefacto. Desde los vastos desiertos del Sáhara hasta las áridas tierras de Arabia, el impacto del desierto ha sido monumental. Ciertamente, no es un fenómeno común que una ciudad entera desaparezca sin dejar rastro. Pero, a lo largo de siglos, varios asentamientos se han desmoronado, engullidos por la implacable arena. ¿Por qué ocurre esto? Las teorías son tan diversas como los pueblos que han caído ante este fenómeno. Primero, hablemos del fenómeno conocido como la duna migratoria, donde enormes montañas de arena se desplazan por el viento, consumiendo toda cultura a su paso. Imagina una duna que puede ser más alta que un edificio de 10 plantas. ¿Qué podría hacer una comunidad para resistir tal avance? La realidad es que poco pueden hacer. Este fenómeno, que arrastra magníficas edificaciones, ha llevado a la desaparición de grandes ciudades como Ubar, la legendaria ciudad perdida en el desierto de Arabia, de la que se habla en los textos antiguos. Durante siglos, buscadores de tesoros y arqueólogos han intentado localizarla, solo para descubrir la dura verdad de que esto simplemente puede haber sido resultado de las fuerzas de la naturaleza. Pero las dunas no son las únicas responsables. A menudo, las sequías severas y los cambios climáticos han hecho de estos entornos más inhóspitos. Las poblaciones que una vez prosperaron, se vieron obligadas a abandonar sus hogares, sus tierras, en búsqueda de agua y vida. Piensa en esto: ¿cuántas civilizaciones han perdido sus batallas contra el clima? La historia está llena de relatos de pueblos que se han desplazado y dejado atrás su herencia por la fuerza brutal de la naturaleza, empujados a la extinción por un recurso cada vez más escaso. Y aquí viene algo inesperado. Algunos de estos desiertos esconden secretos antiguos, como antiguas redes de agua que una vez sostuvieron a grandes poblaciones. A medida que las ciudades fueron abandonadas, estos sistemas de riego se deterioraron, y la arena se adueñó del paisaje. Es casi como si el desierto tuviera una memoria, recordando lo que alguna vez fue y arrastrando a su voracidad lo que no puede sostener. Acá te preguntarás, ¿podríamos hallar vestigios de estas grandes civilizaciones en las arenas? La respuesta es un rotundo sí, pero el tiempo se lleva muchos de estos secretos, y un simple soplo de viento puede significar la diferencia entre una historia redescubierta o perdida para siempre. Volviendo a la idea del clima, algunos estudios indican que el cambio climático actual está aprovisionando un ciclo peligroso de desiertos en expansión. En décadas pasadas, regiones habitables se están degradando, impulsando a los humanos a mudarse a zonas más seguras. Esto está dando lugar a un fenómeno conocido como la migración climática. Sin embargo, la historia nos dice que este problema no es nuevo. Las antiguas civilizaciones como los mayas y los incas enfrentaron desafíos similares, pero el resultado para ellos fue mucho más devastador. El desierto no solo traga ciudades, lo hace con las historias de los hombres, las mujeres y los niños que una vez las habitaron. Pero lo que puede dejarte boquiabierto es el hecho de que algunas ciudades han sido tragadas por procesos mucho más insidiosos. La erosión, los temblores de tierra y los movimientos tectónicos pueden causar que estas urbes sean lentamente devoradas por la tierra misma. Situaciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción son consecuencia de un fenómeno natural, donde el suelo se convierte en un enemigo. Eso hace que puedas preguntarte, ¿nuestros edificios son realmente seguros?
¿Están a salvo de los caprichos de la naturaleza? En 2016, se documentó el caso de una ciudad en el corazón de este fenómeno. Sudán, un país repetidamente asolado por sequías sandstorm y una inestabilidad política constante, es un ejemplo contemporáneo de cómo el desierto ha tomado su parte. La ciudad de Jartum, en la confluencia de los ríos Nilo, está siendo amenazada por el avance del desierto del Sáhara. Organizaciones internacionales han intentado ayudar, pero los cambios son complejos. ¿Qué será de esta ciudad en el futuro? El temor se convierte en un avance y el avance una pérdida. Hablar de territorios en crisis nunca es fácil, pero esto sirve para recordarnos que el desierto que engulle ciudades no es solo un fenómeno geológico, es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, de lo efímero que puede ser nuestro tiempo aquí en la Tierra. Mientras profundizamos en el enigma del desierto, también exploramos la historia de las criaturas y culturas que una vez habitaron esos espacios. Ahora, al hablar de mitos y realidades, otro aspecto interesante que debemos tener en cuenta es el impacto de los seres humanos en el desierto. Justo cuando te planteas si realmente hemos aprendido de nuestros errores, de cómo el progreso puede a veces llevar al olvido, la naturaleza suele recordarnos nuestras limitaciones. El antiguo Egipto, por ejemplo, fue una civilización que floreció gracias a su relación con el Nilo. Pero ¿qué sucede cuando esa fuente de vida se seca? El desierto comienza a reclamarlos, tragándose sus monumentos, sus pirámides, incluso sus creencias. La arena puede parecer inerte, pero es un símbolo de cambios y ciclos eternos. Es particularmente fascinante observar cómo las leyendas han surgido a lo largo de los años para explicar estos fenómenos desconcertantes. Historias de ciudades maldecidas que, por haber desafiado a los dioses, fueron condenadas a desaparecer. Nos hace preguntarnos, ¿qué papel juegan las creencias en la narración de nuestras historias sobre el entorno? La combinación de la ciencia y el mito nos lleva a explorar no solo la devastación física sino también lo que perdemos en esencia y espiritualidad cuando las ciudades pasan al olvido. Esta narrativa de transformación continua puede dejarnos sin aliento. Algunos podrían pensar, puede que esto suene un poco alejado de la realidad. Pero déjame llevarte a una realidad más inquietante. En un mundo donde la urbanización avanza rápidamente, el oasis que creíamos pendiente se desmorona. Por cada progreso humano, hay un costo. Costo que a menudo no vemos hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, como si esperara una señal, la Tierra nos habla. La desertificación es una de las preocupaciones ambientales más serias de nuestro tiempo. La ONU estima que 12 millones de hectáreas de tierra se vuelven desérticas cada año. Esto significa que no solo las ciudades son vulnerables, también nuestros hogares, nuestras tierras agrícolas. A veces, parece que la naturaleza se toma su tiempo para manifestarse, pero la vasta extensión desértica está solo un paso adelante, esperando ser alimentada con lo que antes era vida. En este punto de nuestra exploración, es esencial evaluar lo que hay en juego. Un simple impacto del cambio climático o una advertencia del futuro que debemos aprender a escuchar. Los desiertos que se tragan ciudades son un poderoso símbolo de la interconexión que todos compartimos en este planeta. Puede ser que el desierto no solo devore las ciudades, sino que, de hecho, nos muestre cómo nuestra manera de vivir está inscripta en un ciclo continuo de renacimiento y extinción. Y aquí es donde te invito a reflexionar con un aire de curiosidad. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si otro desierto viniera por ti? Imagínalo, vives en una ciudad vibrante, llena de vida y diversidad, pero en un abrir y cerrar de ojos, la arena comienza a avanzar, llevándose consigo la historia de tu familia. Todos esos momentos, recuerdos y risas se desvanecen como el rocío bajo el sol del amanecer. Pero esperar, aún hay más por explorar. Continuaremos este viaje hablando de ciudades específicas que se han visto atrapadas en este fenómeno, desvelando de historias que han dejado huella en la memoria colectiva de la humanidad. A través de relatos como estos, observaremos cómo el desierto no solo consume estructuras, sino que también se convierte en protagonista de narrativas que nos instruyen sobre la resiliencia y el cambio. Uno de los casos más emblemáticos es el de la ciudad de Cartago en la actualidad parte de Túnez. Fundada por los fenicios, Cartago fue un centro cultural y comercial de enorme relevancia en el Mediterráneo. Sin embargo, sus riquezas y poder militar provocaron la ira de Roma,
que finalmente la destruyó en el 146 a.C. En este lugar, el desierto comenzó a reclamar lo que una vez fue un gran centro de vida. A medida que los siglos pasaron, la arena cubrió lo que quedó, cubriendo la historia con una manta silenciosa. Aún así, cada excavación realizada ha revelado tesoros que nos cuentan sobre el esplendor de esta civilización y los desafíos que enfrentaron. La historia de Cartago no es única. Muchos asentamientos, como **Sigilmasa***, en Marruecos, fueron ciudades vibrantes durante la Edad Media, pero eventualmente se convirtieron en vestigios desmoronados por el avance del desierto. Sigilmasa fue un importante centro de comercio que conectaba Europa con el resto del mundo, pero como muchas otras, fue consumida gradualmente por la arena y las tormentas. Hoy en día, cuando se habla de la historia de Sigilmasa, la gente recuerda no solo un lugar, sino un símbolo de lo efímero del éxito y del poder frente a la inmensidad de la naturaleza. Ahora, imagina un mundo donde, al igual que estas antiguas ciudades, Caracas, la capital de Venezuela, enfrenta un destino similar. El cambio climático y la deforestación están, impiadosamente, transformando la estructura de la nación, y el avance del desierto en regiones colindantes es una creciente preocupación. Los habitantes de Caracas podrían, en un futuro no tan distante, encontrarse con su historia amenazada por un fenómeno que ellos nunca anticiparon. Las olas de migración ya son visibles, los jóvenes abandonan sus hogares buscando nuevos horizontes, conscientes de que tal vez el lugar que conocieron ya no existe. Este proceso de migración no es solo un cambio físico, es un movimiento emocional que les arranca de sus raíces. ¿Cuántas historias se perderán en el desierto del olvido y de la distancia? Tal vez la respuesta esté en la manera en que las civilizaciones han sabido reencontrarse en la diáspora, dejando que su cultura y tradiciones sobrevivan en un nuevo contexto. Hacia esto se dirigen las esperanzas, pero siempre cuestionándonos sobre el costo que implica este renacer. Continuando con nuestro viaje, llegamos a Palenque en México. Situada en la selva chiapaneca, esta ciudad maya llegó a ser un importante centro cultural y político durante su apogeo. A pesar de estar resguardada por la vegetación, el avance de la naturaleza fue implacable. Con el paso del tiempo, la ciudad fue cubierta por la selva y cuando finalmente fue redescubierta en el siglo XVIII, quedamos maravillados por la grandeza de sus estructuras. Sin embargo, la amenaza del cambio climático ahora acecha también este lugar, con el aumento de la temperatura y las tormentas más intensas erosionando sus ruinas. La descomposición de esta sabiduría ancestral resuena en múltiples niveles. Las tradiciones y historias de un pueblo no pueden ser contenidas solo en piedra, se transmiten a través de rituales, de la música y de la gastronomía. Pero, inevitablemente, el retorno de la arena avanza como un viento que despoja todo a su paso. ¿Qué legado dejaremos para las futuras generaciones si los tesoros de nuestras culturas quedan sepultados bajo capas de polvo y silencio? A través de las décadas, diversas comunidades han intentado combatir esta amenaza del desierto mediante la reforestación y la recuperación ambiental. Proyectos en varias partes de África, por ejemplo, buscan revertir el avance del Sáhara mediante la siembra de miles de árboles, con la esperanza de crear un cinturón verde que, en última instancia, ayude a restaurar la tierra para que pueda sostener vida nuevamente. Sin embargo, enfrentar al desierto es un gran desafío que requiere colaboración y compromiso a largo plazo. En otra parte del mundo, Timbuktu en Malí, famosa por ser un centro del conocimiento en la antigüedad, enfrenta ahora el mismo peligro. Su rica arquitectura de barro está bajo constante amenaza por tormentas de arena que erosionan sus paredes. La UNESCO ha trabajado activamente en proyectos para preservar este patrimonio mundial. Aquí, el desierto no solo se convierte en enemigo de las civilizaciones, sino que también expone las luchas que las sociedades modernas se enfrentan para conservar su historia. Es casi poético pensar que estas estructuras, que un día fueron testigos de elocuentes debates filosóficos y transacciones culturales, ahora podrían desvanecerse en el silencio de la arena. Será crítico que recordemos que no solo se trata de preservar edificios, sino de salvar ideas y luchas que han dado forma a la humanidad. La interconexión entre el ser humano y el entorno natural es un aspecto que necesita una atención especial.
A medida que nos adentramos en la década más crítica para la supervivencia del planeta, reflexionar sobre el impacto que hemos tenido también puede guiarnos hacia un futuro más sostenible. Junto con las lecciones del pasado, surge una responsabilidad que no debemos ignorar. ¿Podemos hacer algo diferente para cambiar el rumbo de nuestras historias? Después de todo, el desierto nos enseña que lo que alguna vez fue está, en esencia, destinado a retornar. Es un ciclo que observa la vida, la muerte y la eventual resurrección. Podemos esforzarnos en hacer que el eco de las ciudades perdidas resuene en nuestros propios corazones. Es un recordatorio de que, a pesar de los avatares de la naturaleza, siempre hay un camino hacia adelante si recordamos nuestras raíces y la riqueza cultural que hemos compartido. En este punto, el viaje a través del desierto nos ha permitido explorar no solo lo que ha sido, sino también lo que aún puede ser. Nos queda la tarea de ser guardianes de la memoria, de no permitir que la arena se trague no solo los edificios, sino también las historias que nos unen. Ahora, cuando contemplemos las vastas extensiones desérticas, deberíamos hacerlo no como un lugar de vacío, sino más bien como un área rica en historias aún no contadas que esperan ser escuchadas. Así, el misterio del desierto que se traga ciudades permanece como un enigma que se desvela a lo largo de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta narrativa, nuestras acciones de hoy tienen el poder de influir en las historias del mañana. Mientras miramos hacia el futuro, dejemos que el eco de las civilizaciones perdidas resuene en nuestro interior, recordándonos que, aunque la arena avanza, la esencia de lo que fuimos nunca desaparece realmente. El desierto es un maestro de la paciencia y la perseverancia. Nos enseña a ser modestos ante su grandeza, a reconocer nuestra vulnerabilidad y a celebrar la vida por lo que es, un ciclo interminable de transformación. Te dejo con esta reflexión: ¿cómo te gustaría ser recordado cuando, inevitablemente, el desierto llegue a cobrar su parte? Al final, en cada duna desplazada, en cada ciudad trágicamente consumida, hay un llamado a reconocer el poder de la tierra, a abrazar la historia que llevamos y, sobre todo, a cuidar del mundo que nos rodea con una reverencia que no solo asegure nuestra existencia, sino también la de las generaciones venideras. ¿Seremos dignos de ese legado? La respuesta depende de nosotros.